Me permito comenzar con esta actividad. Sean todos bienvenidos a esta charla tipo TED que en el marco de nuestra quinta semana académica multidisciplinaria tenemos a bien estar desarrollando en esta tarde. Es para mí un placer presentarles a Evelyn Yadira Gutiérrez García, quien es licenciada en Psicología por la Universidad del Valle de México, comunicóloga por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Permítanme un momento. Y especialista en clínica psicoanalítica por Real, así como socia fundadora de CIDEA y responsable de dirigir, diseñar e instruir los programas de team building, coaching y capacitación. A lo largo de su trayectoria ha adquirido certificaciones ICMF como coach experta en team building experience y X-Team Revolution, coach ejecutiva por International Coaching Community y certificaciones Conocer en impartición de cursos de formación del capital humano y en evaluación por competencias. Tiene 13 años generando experiencias de aprendizaje y el día de hoy compartirá con nosotros una charla tipo TED titulada Transformarse o Morir, rompimiento de creencias. Lynn, un gusto tenerte con nosotros y bienvenida a la UAM. Te cedo el micrófono. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sara. Me da muchísimo gusto estar por aquí. Un saludo, buenas tardes a todas y buenas tardes a todos. Hola, Beto por ahí, ¿no? Veo por aquí algunas caras conocidas también, sí. Y bueno, pues un beso y un abrazo muy grande. Y pues yo muy contenta, la verdad es que estoy súper contenta de poder platicar con ustedes este tema que me apasiona muchísimo, que es el rompimiento de creencias. Te voy a decir algunos ejemplos de creencias que todas y todos tenemos. Voy a empezar justo con algunos ejemplos de creencias para que puedas ir identificando, pues, cuáles de estas algunas veces te han dicho, ¿no? Por ejemplo, una creencia muy común en nuestro país es, no puedo hacerlo, es muy difícil, ¿no? Es que qué difícil es, no puedo hacerlo, me cuesta mucho trabajo. Una creencia también muy común en nuestro país es, todos los hombres son iguales, ¿no? Todos los hombres son iguales. Y yo siempre les digo, no todos los hombres, solo el 99.9%. Ah, no es cierto, por ahí me van a ahorcar los hombres. No es cierto, pero sí es una creencia que tenemos muy común en nuestro país. Todos los hombres son iguales. O, por ejemplo, todas las mujeres son manipuladoras. También muchas veces llegamos a pensar cosas como, es que si me equivoco está mal, no me puedo equivocar, lo tengo que hacer bien. Todos estos son pequeños o grandes ejemplos de creencias que tenemos todas y todos en la cabeza y que influyen mucho en lo que vamos a hacer, en los resultados que vamos a tener en nuestra vida. Otra gran creencia que está en México es, por ejemplo, hermana saltada o hermano saltado, hermano quedado. Esas son frases o refranes que podemos escuchar, pero que se vuelven creencias. El dinero no trae la felicidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto como que el dinero no trae la felicidad? Y dicen por ahí, no es lo mismo llorar en un Volkswagen, en un bochito, que llorar en un Jaguar o en un Mercedes-Benz, por ejemplo, ¿no? Entonces, son creencias que son súper importantes irnos cuestionando. Otra creencia muy común que de hecho decía un gran filósofo y poeta, y por supuesto divo de Ciudad Juárez, yo no nací para amar, ¿no? Esta de yo no nací para amar, nadie nació para mí. Prácticamente, hasta muchas veces pongo este ejemplo y les digo que hasta lo cantamos así a ronco pecho y decimos yo no nací para amar. Y claro, pues si creo que yo no nací para amar y que nadie nació para mí, pues efectivamente ese resultado voy a generar. Otra creencia que tenemos mucho es el cliente siempre tiene la razón. Fíjense, esa creencia nos la han enseñado mucho desde mercadotecnia, ¿no? Desde todos estos estudios de administración y siempre nos dicen, no, el cliente siempre tiene la razón. Pues, ¿qué creen que no? Afortunadamente, esa creencia no es real. Otra creencia que también tenemos es la de el que nace para maceta, del corredor no pasa. Todas estas creencias que yo te estoy comentando son algunas de las creencias que escucho en el día a día en las sesiones de coaching o muchas veces también como terapeuta las llevo a escuchar en las sesiones de terapia. Sin lugar a duda, cada uno de nosotros somos lo que pensamos. Sin lugar a dudas, nuestra vida se acciona de acuerdo a las creencias que tenemos, de acuerdo a nuestro sistema de creencias. Las creencias prácticamente son como un programa de computadora.
Tú podrás tener la mejor computadora del mundo, tú podrás tener la computadora con el mejor equipo, podrás tener la computadora más moderna, con el mejor procesador y con la mejor memoria. Pero ¿qué pasa si esta computadora no tiene instalado el mejor programa? Pues prácticamente eso vamos viviendo nosotros y eso pasa con nosotros en nuestra cabeza. Es igual, no se va a aprovechar al 100 la computadora, pues pasa lo mismo con nosotros. Si el tipo de creencias que yo estoy teniendo en mi cabeza, las que dominan en mi cabeza son creencias negativas, son creencias limitantes, pues entonces también yo me voy a limitar a mí misma o a mí mismo. Eso es súper importante y ese es el poder de las creencias que nosotras y nosotros tenemos en nuestra vida. Podemos ser extremadamente inteligentes. ¿Cuántos de nosotros no conocemos a personas muy inteligentes, con muchísima cultura, ¿no? Con muchísima capacidad, con una gran memoria, y sin embargo, que no avanzan, que no logran los resultados que quisieran, que no, pues que prácticamente están quejándose continuamente de la vida porque no logran lo que quieren? Bueno, eso es lo que pasa, que a lo mejor gran parte de sus creencias, así sean muy inteligentes, así sean muy capaces en memoria, pues en realidad están influyendo mucho para que no puedan generar grandes resultados o muy buenos resultados o los resultados que quisieran también. A lo mejor a veces nos imaginamos cuando decimos grandes resultados así como, uy, tengo que ser millonario y tener los resultados del mejor trabajo, la mejor casa, el mejor coche. No, no necesariamente, sino resultados que una persona quisiera. Y aquí te voy a compartir un poco de mi propia historia de vida con respecto a las creencias. Fíjate que hace muchos años, bueno, no hace tantos, hace como 2 años, mejor dicho. Hace 2 años yo me la pasaba, tenía como esta costumbre, este hábito de estarme quejando y preocupando. Cada mes que llegaba el estado de cuenta de mi tarjeta de crédito, empezaba, uff, no sabes, súper nerviosa, a ponerme angustiada, porque cada vez que llegaba el estado de cuenta yo decía, ¿con qué voy a pagar? Es que no me va a alcanzar y no me alcanza, y el dinero, y entonces empezaba a preocuparme, ¿no? Y conforme se iba acercando la fecha de pago de la tarjeta de crédito, yo cada vez me angustiaba más. O cuando llegaba el inicio de mes de tengo que pagar la renta de la casa o tengo que pagar algunos gastos, me empezaba a angustiar muchísimo y todo el tiempo era una angustia y una angustia y una angustia constante. Resulta que un día mi pareja me dice, oye, ¿por qué te preocupas si siempre tienes para pagar? Si siempre te alcanza para pagar. Ese día para mí fue como, yo les digo, como un cachetado, ¿no? Así, ¡pum!, ¿no? O sea, como ese meme de Batman que vemos que le está dando a Robin durísimo, pues prácticamente para mí fue algo así, como un cachetadón de, ¿qué? O sea, ¿qué me quieres decir, no? Y me quedé pensando, por supuesto, no del todo reflexiones, solamente me quedé pensando, pues sí es cierto, o sea, generalmente me alcanza, ¿no? Generalmente pago mi tarjeta de crédito, generalmente pago la renta, generalmente pago la gasolina del coche, generalmente pago todas las cosas. ¿Por qué me preocupo, no? Y otro día, cuando estaba tomando también una certificación, me hicieron una pregunta que también fue otro cachetado, ¿no? ¿Cuál ha sido la creencia que ha gobernado tu vida? Y entonces ese día me vino a la mente esto que me preguntó también mi pareja, uní esas dos cosas y por supuesto dije, claro, que nunca me alcanza, que el dinero no me alcanza. Y entonces yo actuaba con base en esa creencia todo el tiempo, con que el dinero no me alcanza y no me alcanza. ¿Y qué resultado obtenía? Por supuesto, muchísima angustia, muchísima preocupación, estar pensando continuamente durante varios días o semanas acerca de que no me alcanzaba y eso me generaba una y otra vez ansiedad, y ansiedad, y ansiedad, y ansiedad. Y obviamente, pues, ¿a quién le gusta vivir con ansiedad? A nadie, ¿verdad? Bueno, a veces nos volvemos adictos. Pero resulta que entonces ahí fue cuando dije, claro, la creencia que ha gobernado durante toda mi vida es esta, que no me alcanza el dinero. Haciendo reflexión a lo largo de varios años de mi vida, pues por supuesto me di cuenta que efectivamente esa creencia la traía arrastrando desde atrás. ¿Por qué? Porque también en mi casa, cuando yo era niña, mis papás continuamente discutían sobre esto y hablaban sobre que el dinero no alcanza y el dinero no alcanza. ¿Qué pasa con las creencias? Las creencias son cosas que nos repiten y nos repiten o nos repetimos continuamente y se instalan en nuestra cabeza. Pero ¿qué pasa? Que no las cuestionamos, las damos por ciertas. Entonces yo te decía, sí podemos tener mucha inteligencia, ser muy capaces, pero si esas creencias como esta de no me alcanza, ¿no? Como la creencia de yo no nací para amar, o la creencia de, ay, qué tonta soy, es que es muy difícil, o por ejemplo, una creencia muy común ahorita que tal vez algunas y algunos de ustedes tengan es qué difícil es encontrar trabajo con la pandemia.
Por ahí seguramente hay 2 o 3 personas que digan, sí, sí he estado pensando en que es muy difícil encontrar trabajo ahorita con la pandemia. Y en realidad es una creencia, porque también está habiendo muchísimas, muchísimas contrataciones. Nuestras creencias son verdades, te decía, que instalamos en nuestro cerebro por repetición. ¿Y qué pasa? Pues que las creemos como ciertas, no las cuestionamos. Son todos aquellos pensamientos que de tanto repetírmelos, prácticamente se van haciendo ideas que se instalan en mi cabeza, que influyen, por supuesto, en cómo voy a actuar, que influyen, por supuesto, en qué siento y en qué voy a pensar. Te pongo otro ejemplo. Una paciente decía, es que ay, ya no aguanto a mi esposo, y es que es horrible vivir con él, no lo soporto, y que si ronca en la noche y es horrible y es espantoso, y nada más de verlo cuando despierto, uff, no, o sea, me siento así y no lo soporto. Eso me decía cada vez que iba a terapia. Una siguiente terapia llega y me dice, "Ay, mi esposo se quiere divorciar, no sé qué voy a hacer sin él". Y entonces tú te preguntas, bueno, a ver, te pasabas quejándote del esposo, te la pasabas quejándote del marido, diciendo que era lo más terrible y catastrófico vivir con él, pero en el momento en que le pide el divorcio, entonces no sé qué voy a hacer sin él. Eso es una creencia. ¿Por qué? No sé qué voy a hacer sin él. Es como si tu vida dependiera de otra persona. Eso es súper importante. Por otro lado, es tal vez la creencia instalada atrás es que las parejas deben durar para siempre, sea como sea, a costa de lo que sea, ¿no? Que el matrimonio es para siempre. Y entonces, en realidad, no estaba preocupada esta persona porque amara a su marido, porque amara a su esposo, sino en realidad la creencia que estaba moviendo y que estaba generando esos sentimientos era la creencia de, precisamente, el matrimonio debe ser para siempre. Entonces, con base en nuestras creencias, te decía, nosotros actuamos, y con base en nuestras creencias nosotros sentimos. Y por lo tanto, también con base en nuestras creencias, nosotros obtenemos o no obtenemos resultados. Eso es súper importante. Es muy diferente que yo diga, ay, me voy a separar, ¿no? Vamos a separarnos, a que yo diga, me dejas, me estás dejando. O que yo diga, te voy a dejar. Fíjate las diferencias. O sea, ve cuestionándote un poquito el poder que tiene nuestro lenguaje. Es muy diferente el poder generativo. Es muy diferente que yo genere una realidad de me están dejando a que yo genere una realidad de pues me estoy separando. ¿Por qué? Porque los sentimientos, te decía, y los resultados van a ser completamente diferentes. Hay grandes, grandes creencias, y te decía que pueden ser fortalecedoras, que pueden ser empoderadoras, y pueden ser otras grandes creencias que pueden ser limitantes. Y te decía que, pues, precisamente somos lo que pensamos. O sea, nosotros lo que estamos pensando todos los días, todo el tiempo, somos lo que pensamos. Y aquí viene una pregunta. ¿Con quién hablas más todos los días? Pregúntate un poquito, ¿con quién es con quien más hablas todos los días? Y por ahí le puedes ir escribiendo en el chat y compartiéndome con quién hablas más todos los días. ¿Quién es esa persona con la que más estás dialogando continuamente? Por acá voy a ir esperando las respuestas mientras voy hablando acerca de... Ay, muy bien, Silvia, conmigo. Excelente, excelente. Efectivamente, con nosotros mismos es con quienes hablamos más. Y esta es la primera vez que me pasa que me contestan que conmigo. Fíjense, porque en general, cuando hago esta pregunta de con quién hablas más todos los días, o en las semanas, o en los meses, muchas preguntas dicen con mi mamá, o con mi papá, o con mi pareja, o con mis hijos. Y no, efectivamente, Jocelyn y efectivamente, Sil, hablamos más con nosotros mismos. Y efectivamente, tocaya por ahí, ya vi Evelyn Morales, yo también soy Evelyn, y estamos hablando mucho más con nosotros. Sí es cierto que a veces hablamos, como nos dice Estefanía, con el perro, con el novio, ¿no? Con los perros hablamos muchísimo, por ahí vemos muchos, aunque digan que no, no, yo puedo levantar la mano de que soy de las que habla con los perros, ¿no? Y digo que me contestan, aunque mucha gente me va a decir, ¿qué? ¿Te contestan? Bueno, tengo muy buena relación con los perros. Entonces, te decía, hablamos mucho más con nosotros mismos y con nosotras mismas. Y estamos en un continuo diálogo interior. A eso se le llama diálogo interior, o yo le llamo a veces el loro interno. Este loro que todo el tiempo me está diciendo de cosas.
que no te vayas para allá, ahora es tal, voy a llevar la taza, ¿por qué no me sirvo tal? No, no quiero desayunar esto, preferiría hacer tal cosa. Ay, de veras le tengo que hablar a no sé quién. Todo el tiempo estamos hablando con nosotras y con nosotros mismos. Es el mayor diálogo que tenemos. Y este loro interno que me está hablando y hablando, algunas veces me dice cosas maravillosas, y algunas veces me chaporras, y algunas veces me dice que puedo hacer las cosas, que las puedo lograr, pero muchas, muchas otras no. Muchas, muchas otras veces pasa que me dice lo contrario. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando vamos en la calle, seguramente a la vecina de tu vecina le ha pasado, tal vez a ti no, pero cuando vamos en la calle y nos caemos, ¿qué pasa? Lo primero que hacemos es volteamos a ver si no nos vieron. Es lo primero que volteamos a hacer la mayoría de las personas. ¡Ay! ¿Me habrán visto? Ni siquiera nos preguntamos, ¿estás bien? Oye, ¿te pasó algo? ¿Cómo te sientes? Lo primerito es eso. Y la mayoría de las personas lo que hacen después de voltear a ver si se cayeron o no, es decir, ¡ay, qué tonta, cómo me caí! Ese es el loro interno que hacemos. Efectivamente, si a veces decimos, ay, qué oso me caí, ¿no? Y luego te digo, viene el, ay, qué tonta, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que me cayera? Entonces, la pregunta que siempre hago es, bueno, ¿somos tontos o somos tontas por caernos? Por supuesto que no. Y un punto muy importante es reflexionar un poco acerca de este diálogo interno que tenemos con nosotras y nosotros mismos. Si tu mamá, si tu mejor amigo o tu mejor amiga te hablara como tú te hablas todos los días, ¿seguiría siendo tu mejor amigo o tu mejor amiga? Pregúntatelo, porque a veces a los demás no les permitimos hablarnos así. Pero ¿qué hace que yo sí me permita a veces hablarme de esa manera? Y como dice Aide, muchas veces hasta nos reímos, y nos reímos por entre el nervio, nos reímos porque me da pena, como dice Sil, que oso caerme, ¿no? Nos reímos porque consideramos muchas veces en nuestra cabeza eso, que qué tontos o qué tontas somos por caernos. Y aquí también yo muchas veces hablo del siguiente ejemplo, que es cuando somos niños, cuando somos bebés, aprendemos a caminar, vamos aprendiendo a caminar y nos caemos y nos caemos. De hecho, en promedio nos caemos 50 veces al día cuando aprendemos a caminar. Pero cuando somos bebés, afortunadamente, todavía no hay creencias instaladas. Si tuviéramos creencias instaladas, ¿qué haríamos? Nos caeríamos como bebés, ay, qué tonta, ay, qué tonto, ¿cómo es posible? O sea, todo el tiempo nos estaremos diciendo cosas que no nos animaríamos y no aprenderíamos a caminar. Afortunadamente te digo, o sea, la naturaleza es muy sabia. Afortunadamente, cuando somos bebés todavía no tenemos estas creencias instaladas y eso nos ayuda muchísimo para que entonces yo pueda aprender a caminar. Pero ¿qué pasa? Claro, conforme vamos creciendo, nos van diciendo cosas, nos van repitiendo cosas, ¿no? Algo muy común en las mamás de México es cuando un niño va caminando y se empieza a subir a la bardita y empieza a correr y se sube por las banquetas y hace mil cosas, ¿no? Y la mamá empieza, no te vayas a caer, no te vayas a caer, no te vayas, te lo dije, pero mira nada más que tonto, te lo dije que te ibas a caer. Sin darnos cuenta, muchas veces nosotras solitas vamos programando a los hijos o también un papá. Digo, ahorita me estoy dando con el ejemplo de la mamá, pero también pasa con los papás. Vamos programando a los hijos y les vamos repitiendo diferentes cosas que se vuelven creencias. Una creencia que podemos decir que es una creencia, entre comillas, pues no tan limitante, ¿no? Es una creencia que tal vez no nos afecta tanto emocionalmente o en la autoestima. Esa creencia de después de comer no puedes nadar. Esa creencia nos la han dicho muchísimo, muchísimo en México, por lo menos, y Latinoamérica también. Después de comer no puedes nadar. Seguramente a muchas y muchos de ustedes les han dicho eso alguna vez en su vida. ¿Y qué creen? Que pues muchos y muchas de nosotros actuamos precisamente así. No saben el martirio que era para mí tener que esperarme 2 horas junto a la alberca, porque aparte veías la alberca, ¿no? O sea, no solamente era, ay, ya comí, me espero aquí en el comedor. No, íbamos a la alberca como niños, ¿no? Y estábamos viendo la alberca y yo me tenía que esperar 2 horas porque si no, me iba a dar una indigestión, según mi mamá, espantosa y me iba a morir, ¿no? Y sí, como nos dice Gabriel, a mí me daba miedo meterme al mar. Por eso, efectivamente, nos daba muchísimo miedo. Pero ¿qué pasa? Que esa creencia, pues, es más falsa que las cejas de algunas personas. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque hay muchas cejas muy falsas. Pero bueno,
regresando, es súper falsa esa creencia. ¿Cuántas personas se meten a nadar? ¿Cuántos atletas comen casi que en la alberca y se meten a nadar? Y fíjate, si tú a un norteamericano, a un gringo, pues le dices, oye, no puedes nadar después de comer, te va a voltear a ver con cara de ¿qué? O sea, ¿what? ¿Qué me estás diciendo? O diría, excuse me, o sea, ¿qué me dices? Precisamente, ¿por qué? Porque a ellos no les enseñan lo que a nosotros como mexicanos o como latinos, que no nos podemos meter al mar o no nos podemos meter a nadar después de comer. Afortunadamente esa creencia muchos la hemos roto y efectivamente no nos pasa absolutamente nada. Tú te puedes meter a bañar y te puedes meter a nadar después de comer. Efectivamente, como nos dice Evelyn, a veces te dicen te vas a vomitar, ¿no? A veces pasa en algunos niños, pues que sí, les da un poco de indigestión y demás, pero no pasa nada, o sea, no les va a pasar más allá de un pequeño dolor de estómago o de una pequeña vomitada, porque sí hay niños que sí vomitan. Pero bueno, esos niños, pues de ahí no va a pasar nada, o sea, no se va a morir, no le va a pasar algo más. Eso es súper importante. Entonces, estas creencias las vamos instalando. Y te decía, esta creencia no es tan limitante. Digo, cuando éramos niños, pues nos limitaba en el sentido de, uy, ¿a qué hora? Ya ver a qué hora acaba. Y es que el reloj, mamá, ¿cuánto pasó? 1 minuto, nada más ha pasado 1 minuto. Mamá, ¿y cuánto más va? Que 1 minuto, ya, por favor. Eso nos limitaba a meternos. Pero hay creencias que son súper limitantes y que tenemos nosotras y nosotros instalados muchísimo en nuestra cabeza, en nuestra mente. Hay creencias, las creencias se pueden clasificar en dos, bueno, en muchas, pero para efectos del día de hoy las vamos a clasificar en dos, en creencias limitantes y creencias fortalecedoras. Las creencias fortalecedoras son las que nos van a llevar a la dirección de lo que queremos en nuestra vida, es decir, son aquellas creencias que me van a hacer que me sienta empoderada, empoderado, con ganas, con capacidad de hacer las cosas. Y las creencias limitantes, como su nombre lo dice, pues nos dejan en una postura generalmente total de víctima, ¿no? Sin poder hacer nada y nos hacen caminar en la dirección que no queremos ir, nos hacen ir avanzando hacia otra dirección, casi que como los cangrejos, en lugar de avanzar nos van haciendo que nos vayamos para atrás. Y un punto muy importante es que independientemente de que tú cambies amistades, independientemente de que tú cambiaras de país, independientemente de que cambiaras de religión, que tú cambiaras de familia, ¿no? O sea, de pareja a lo mejor, los resultados, si tú no cambias tus creencias, van a seguirse repitiendo. O sea, tú podrás querer cambiar todo lo externo, pero mientras aquí no cambies algunas creencias limitantes, los resultados van a seguir siendo lo mismo. Y te voy a compartir una estadística. A mí este punto siempre me llama mucho la atención porque dice la estadística que más del 90% de las cosas que pensamos no suceden. Más del 90% de las cosas que pensamos no suceden. Esa estadística es súper importante. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras creencias están haciendo que imaginemos cosas que no van a suceder, pero que sí nos estresamos. Ya te decía yo con el ejemplo propio, o sea, yo pensaba que no iba a poder pagar, que no me iba a alcanzar, ¿no? Y siempre estaba pensando en eso. ¿Y qué pasaba? Me angustiaba y al final de cuentas pagaba, pero yo no relacionaba este resultado de, oye, pues sí me alcanza, ¿no? Pero eso pensaba. Entonces, como eso piensas, pues obviamente eso estás generando de sentimientos y emociones. Entonces te decía, más del 90% de las cosas que nosotros pensamos que van a suceder en realidad no suceden. El punto es que como cultura, a nosotros los mexicanos, mira, nos encanta, nos fascina, es nuestra pasión, ¿no? Y casi que nuestro deporte nacional, la queja. Ahí andamos, quejándonos, ¿no? Somos unos quejiches. Ay, es que esto está horrible, es que hace frío, ay, sí hace un frío espantoso, ¿no? Ay, es que ahora hace calor, sí, todo el tiempo está haciendo calor. Y nos estamos quejando, y te digo, lo volvemos un deporte nacional, estarnos quejando. Por cultura, desde hace muchos años, hemos aprendido a ver lo negro de lo negro, a pensar más en cosas catastróficas, en cosas negativas, en cosas espantosas que nos van a suceder, que pensar en lo que sí tengo, en el agradecimiento y en lo que puedo hacer. Eso es súper importante, súper, súper importante. ¿Por qué? Porque efectivamente también por cultura el mayor tipo de creencias que vamos a estar teniendo o que tenemos los mexicanos y las mexicanas, pues es la creencia de el no puedo, la creencia de es muy difícil. Yo le decía a una persona, recientemente me decía, es que con esto de la pandemia, pues hay crisis, ¿no? Y como estamos en crisis, va a estar muy difícil la situación. Y yo le decía, fíjate que yo nací, aquí me voy a delatar,
en 1979. Y desde que yo nací, mis papás hablaban de que había crisis. Y hoy tengo 41 años y toda mi vida he oído en México que hay crisis. Entonces, ¿qué podemos hacer con esa creencia? Si yo creo, te decía hace ratito, muchos de ustedes tal vez piensan, es que qué difícil ahora la escuela con la pandemia, es que qué difícil ahora encontrar trabajo con la pandemia, es que qué difícil ahora la economía con la pandemia. Si estamos pensando qué difícil, ¿qué panorama vas a ver? ¿Qué cosas vas a obtener? Por supuesto que vas a estar obteniendo el resultado de dificultad y no de oportunidad. Por eso te digo, es tan importante cuestionar acerca de lo que estoy creyendo, porque dice el coaching que lo que crees, o sea, lo que estoy creyendo es lo que creas, es lo que vas a generar. Si yo creo que es muy difícil, que está muy complicado, entonces yo solita me voy a poner 1000 obstáculos enfrente porque creo que es muy difícil y muy complicado. Si nuestro inconsciente está lleno de estas creencias limitantes, ¿no? Si nuestro inconsciente está lleno de emociones de tristeza, de culpa, de rabia, de pensamientos contaminados, entonces estos pensamientos contaminados, esta rabia, esta culpa, van a generar que yo tome decisiones con base en esa rabia, con base en esa culpa, con base en esa tristeza o con base en esa dificultad, ¿no? Y que entonces yo esté tomando todo este tipo de decisiones que me compliquen todavía más la existencia. Ahora, yo te decía, uno de nuestros deportes favoritos por cultura desde hace muchos años, pues es la queja. Estamos muy acostumbrados a ser una sociedad de quejólogos, ¿no? Hasta deberíamos de inventar la profesión de quejólogos. Estamos muy acostumbrados a ser quejólogos, que porque el tráfico, que porque el clima, que porque mi jefe, que porque la maestra, que porque el maestro, que porque mi compañera, mi compañero, o sea, lo que quieras. Estamos súper acostumbrados y acostumbrados a quejarnos. Punto importante es aprender a cambiar de posición. O sea, si estoy acostumbrada a quejarme, es importante que cambie de posición. Y eso hacemos mucho con el coaching. Ayudamos a las personas a cambiar de posición. Nosotros no lo hacemos por ellos. Nadie lo puede hacer por ti, ni un psicólogo, ni un coach, ni un mentor, nadie. Tú lo haces. ¿Qué es lo que hacemos los coaches? Pues que resulta que somos preguntones profesionales. Y los preguntones profesionales nos dedicamos a hacer preguntas que se llaman preguntas poderosas para ayudarte a cambiar de posición, es decir, de esta creencia o de este pensamiento que tengo a moverme a una posición no de queja, no de reclamo, no de estar opine y opine y opine, cosas que de pronto creo que soy todólogo, ¿no? A mí me encanta, cuando empiezan las elecciones de Estados Unidos, todo el mundo en Facebook, no, que Biden, no, que Trump, no, que fulanito, y empezamos a opinar. Que del peje, ¿no? Ay, que el peje esto, ay, que el peje el otro, que el gobernador tal. Entonces, todos estamos opinando, todos nos creemos todólogos, pero punto muy importante es que generalmente nos estamos fijando en cuestiones externas. En cuestiones externas, en lugar de estar trabajando en qué puedo hacer yo para modificar esta realidad en la que vivo. Sí existe esta realidad, sí es cierto, con la pandemia hay dificultad económica, bueno, sí, sí es cierto, pero de ahí a que me quede viendo todo el tiempo lo que está terrible, catastrófico y espantoso, o que yo decida empezar a cambiarme de posición, que decida empezar a cambiar la forma en que veo las cosas. Las creencias no tienen por qué ser y quedarse fijas, no tienen por qué ser rígidas, nuestras creencias pueden cambiar. Y aquí hay un ejemplo muy, muy importante. Mira, cuando hace muchos años en la Tierra se creía que la Tierra era plana, pues la humanidad actuaba pensando que la Tierra era plana. Era una creencia. Era una creencia que se sostuvo muchísimo tiempo. La Tierra es plana. Si tú te metes al mar, van a salir unos monstruos enormes y si tú vas hasta la orilla del mar, te caerás y morirás. Esas eran las creencias que dominaban en la humanidad mucho tiempo. ¿De qué manera limitaron a la humanidad? Bueno, pues no salíamos a conocer otros continentes, no salíamos para poder, pues, viajar, no salíamos para conocer prácticamente y no salíamos al mar. Y si alguien defendía que la Tierra era redonda, pues había muerte, prácticamente le mataban. Ese es un ejemplo de una creencia limitante. ¿Cómo nos puede llegar a limitar tan fuertemente una creencia? Y la creencia puede ser caduca y la creencia puede ser no cierta.
pero muchas veces yo creo que es cierta, ¿no? Una creencia en las relaciones de pareja, ¿no? Una vez que tienes una relación de pareja, tiene que durar, o sea, por ejemplo, el matrimonio, tiene que durar para siempre. Y como muchas personas pueden llegar a creer que tiene que durar para siempre y pueden estar viviendo maltrato psicológico y pueden estar viviendo maltrato físico, no se separan porque el matrimonio tiene que durar para siempre. Muchas veces hay algunas personas que les dicen, tú te casaste con él, tú lo escogiste, tú te quedas con él. O tú la escogiste, tú te quedas con ella. Entonces, pero estas son creencias. ¿Cuántas creencias, vete preguntando, cuántas creencias te han dicho en tu vida y has asumido como verdaderas, no las has cuestionado y te das cuenta o te puedes dar cuenta hoy que tal vez son creencias completamente limitantes, que tal vez son creencias que no te están ayudando? ¿Cómo te puedes dar cuenta? O sea, ¿cómo ahorita me puedes estar diciendo, bueno, Evelyn, sí, ¿no? O sea, pues las creencias limitantes y lo que quieras, pero ¿cómo identifico una creencia que está muchas veces en mi inconsciente? ¿Qué puedo hacer para descubrir esas creencias? Pues primero que nada, a través de tus resultados. Es decir, ¿qué resultados estoy teniendo en mi vida, en la salud, en lo profesional, en mi escuela, con mi pareja, en el deporte, en lo espiritual? ¿Qué resultados estoy obteniendo? Si hay algo de tu vida que no te gusta, entonces hay una creencia que hay que cambiar. Eso es súper importante. Y te quiero compartir la historia de una persona que se llamaba Estela. Estelita resulta que tenía 80 años. Y Estelita a sus 80 años de pronto empezó a sentir un gran dolor. Y como sintió dolor fue al médico. Yendo al médico, el médico le dice, Estelita, tenemos que hacerte estudios porque estás muy mal. A Estelita le empiezan a hacer estudios y resulta que los resultados dan que ella tiene cáncer. Le dice el doctor, tienes cáncer y tu cáncer está muy avanzado. No sé cómo no sientes tanto dolor en el cuerpo. Tu cuerpo está invadido de cáncer. Tu cuerpo tiene muchísimo cáncer y es probable que te quede muy poco tiempo de vida por el cáncer. Estelita salió del doctor y una vez que salió del doctor, lo primero que hizo fue llamar a sus hijos y les dijo, quiero comprar un coche. Tal vez en este momento en tu cabeza pase el, ¿y para qué quiere comprar un coche? ¿No? Estelita le pide a sus hijos comprar un coche, les dice, tengo dinero, quiero comprar un coche, no sé manejar, pero no me importa. Nuevamente, tal vez tú en este momento digas, ¿cómo si no sabías manejar? O sea, ¿para qué quieres el coche? Estelita a partir de ese momento dijo, yo quiero viajar y quiero ir a otro lado y quiero ir a otro lado. A Estelita en su familia la conocían como pata de perro porque le encantaba viajar. Y viajaba para un lado y viajaba para el otro. Cuando le dijeron que tenía cáncer, se la pasó viajando. Se la pasó yendo de aquí para allá, yendo a ver a su familia y visitando a muchas personas y muchos lugares. Estelita vivió 3 años más. 3 años más cuando el doctor le había dicho que prácticamente tenía poco tiempo de vida. Y Estelita, pues era nada más y nada menos que mi abuela. Mi abuela le encantaba viajar. Y para mí es un gran ejemplo de vida. ¿Por qué? Porque eso te habla de una persona que en lugar de creer que es lo más terrible y catastrófico, el cáncer, y que es lo más terrible y catastrófico que le pudo haber pasado en su vida, decidió tener una actitud completamente distinta y aprovechar el tiempo. Y entonces, como te digo, o sea, yo te puedo decir, yo que viví esos 3 años con mi abuela y que la vi, su actitud ante la vida era completamente diferente a muchas otras personas que no tienen cáncer, que no tienen nada, que tienen todas las posibilidades, pero que por creencias se llegan a limitar. Entonces es súper importante, ¿qué resultados estás obteniendo en tu vida? Nuestras creencias van a generar pensamientos y nuestros pensamientos van a generar conductas y nuestras conductas van a generar resultados. Eso es súper importante. Te decía entonces, ¿cómo? Bueno, ¿qué resultados estás teniendo? Si tengo un resultado como, no sé, no me gusta mi pareja, ¿no? ¿Qué crees de tu pareja? Una persona decía, es que mi matrimonio apesta. Pues claro, entonces todos los días te lo vas a hacer como que apesta tu matrimonio si tú crees que tu matrimonio apesta. Entonces, súper importante es
que tú te preguntes qué resultados estoy obteniendo en cada ámbito de mi vida, qué no me gusta. Y hay una frase muy importante que dice, la vida que hoy tienes es directamente proporcional a tus creencias. Por eso te digo, si tú hay alguna situación que no te gusta, que no estás a gusto en tu vida con eso, entonces pregúntate qué creencias estás teniendo. Eso es súper importante. A mí me parece que a veces en cuestión de creencias podemos no darnos cuenta de qué resultados estamos teniendo porque responsabilizamos a los otros. Es decir, yo prefiero pensar que el otro tiene la culpa de lo que pasa en mi vida y es más fácil asumir un papel de víctima que un papel activo en tu vida. Y aquí yo te pregunto, algo que es fundamental y que muchas veces se los digo en las sesiones de coaching o que muchas veces se los digo en las sesiones de terapia, que la terapia y el coaching es muy diferente, pero que puedes llegar a usar algunas preguntas parecidas. Muchas veces yo le pregunto a las personas, ¿desde dónde quieres contar tu historia? ¿Desde qué papel quieres contar tu historia? ¿Desde el papel de víctima? ¿De los demás me hicieron, no me dejaron crecer? ¿O desde el papel de protagonista? ¿Cómo quieres escribir tu vida? ¿Cómo quieres escribir tu historia? ¿Como una obra maestra o como un cuento de esos de vaqueritos? Es súper importante que tú te preguntes eso. ¿Cómo quiero escribir mi vida? Nadie más que tú la puedes escribir. Y para escribirla de una manera que sea agradable para ti, es súper importante que cuestiones qué creencias limitantes llegas a tener. Y por supuesto que también te cuestiones qué creencias fortalecedoras tengo, porque hay creencias que también te ayudan. Piensa en algún momento que te haya costado trabajo algo, pero que lo hayas solucionado. Piensa qué habilidad tuve para solucionarlo, qué competencia tuve para solucionarlo, qué ideas tuve, qué inteligencia tuve para solucionar ese problema ante el que estuve. Y eso te va a hablar también de las creencias que tú puedes tener. Yo te decía, nuestras creencias cuando fueron formadas, pues tuvieron en algún momento algún sentido. Ajá. Es decir, cuando somos niños, en algún momento esa creencia te ayudó para algo. Tal vez en la juventud una creencia te ayudó para algo. Pero muchas veces pasa que si yo voy creciendo, hay creencias que tal vez ya no me funcionen. Y que tal vez las aprendí de algún docente, que tal vez las aprendí de mi mamá, de mi papá o de mis abuelos, y que tal vez eso ya no funcione hoy en día, pero que me funcionó hace mucho tiempo. Yo te pregunto nuevamente esta pregunta que te decía que me hicieron hace mucho tiempo. ¿Cuál es la creencia que más ha gobernado tu vida? En el trabajo, en el amor, en las relaciones de pareja, en el físico, en la maternidad, en el matrimonio, ¿no? Con tus compañeros. ¿Cuál es la creencia que más ha dominado? Pregúntate también cuál es la creencia que más ha gobernado, por ejemplo, si eres maestro o maestra con tus estudiantes. Muchas veces cuando yo les pregunto qué opinan de los estudiantes o qué creen de los estudiantes o qué piensas de los estudiantes, uy no, que los estudiantes de ahora no le echan ganas, que los estudiantes de ahora son más difíciles, que los estudiantes, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, eso es súper importante, realmente no le echan ganas, realmente son muy difíciles y siempre les comparto esto. Yo desde mis bisabuelos hasta mis papás he escuchado, es que estas nuevas generaciones son tan difíciles. Y realmente son tan difíciles. Cada generación dice lo mismo. Somos diferentes. Simplemente son creencias que llegamos a tener. Y eso es súper importante. Cuando tú descubres qué creencia limitante tienes, entonces es súper importante que digas, ok, ¿qué me puedo decir diferente a esto? ¿Qué me podría decir diferente a, por ejemplo, es muy difícil, ¿no? Cuando decimos es que es muy difícil o me cuesta mucho trabajo o yo no nací para esto, ¿qué cosa diferente me podría decir para que puedas ir modificando tus resultados y por supuesto tus creencias limitantes? ¿Qué tipo de creencias estás generando hoy en tu vida? Eso es súper importante que te preguntes, ¿qué tipo de creencias estoy generando? Porque las creencias que genero me van a generar la realidad que yo voy a vivir. Realidad afuera hay una, de todas y de todos nosotros depende cómo la vemos. Y eso es fundamental, cómo quiero estar viendo la realidad. Y por último te voy a platicar una historia que me encanta compartir, que es la historia de José Hernández. Y tal vez algunas y algunos de ustedes conocen a este astronauta, a José Hernández. José Hernández es un astronauta que sus padres
son campesinos, bueno, eran campesinos en México. Y sus padres, cuando José Hernández eran chicos, vivían 6 meses en Estados Unidos y vivían 6 meses en México. Iban cambiando por temporadas. Cuando José Hernández era chico, él dijo, yo quiero ser astronauta. Yo quiero ser astronauta cuando sea grande. Y sus papás nunca le dijeron que no. Nunca le dijeron que no podía ser astronauta. Lo que le dijeron fue, tú puedes ser lo que tú quieras, siempre y cuando puedas ser disciplinado. Le dijeron, te vamos a compartir un secreto y el secreto es la disciplina. Tú puedes ser lo que tú quieras, siempre y cuando seas disciplinado. José Hernández cuando estaban en Estados Unidos, su familia y él, pues él empezó a tener malos resultados en la escuela y la maestra de José Hernández quiso hablar con los papás y les dijo, ¿saben qué? Que José Hernández no está teniendo buenos resultados. Y al papá le dijo, señor, cuando usted planta un árbol y lo saca y lo vuelve a plantar en otro lado y lo saca y lo vuelve a plantar en otro lado y lo saca, ¿el árbol puede dar frutos? El papá dijo, no, no puede dar frutos. Dice, bueno, pues es algo así con su hijo. Entonces, la familia de José Hernández decide quedarse a vivir en Estados Unidos. José Hernández va creciendo y resulta que cuando crece y estudia en la universidad, él decide, después de estudiar la universidad, irse a la NASA y pedir ser astronauta. Pide que lo recluten como astronauta y la NASA le dice, no, no puedes. José Hernández dice, ¿por qué? ¿Qué tengo que hacer para ser astronauta? Ah, pues tienes que estudiar buceo, porque los astronautas necesitan saber buceo y ser certificados en buceo. Y se fue a estudiar para hacer buceo. Después regresa y le dice a la NASA que quiere ser astronauta. Y la NASA le dice, no, porque te falta saber tantos idiomas. Ok. Y al siguiente año hace lo mismo y la NASA le dice otra vez, no, porque te falta tal y tal cosa. José Hernández estuvo 10 años y hasta el 11º admitieron como astronauta. 10 años él estuvo intentando y preparándose continuamente para poder ser astronauta. ¿De qué te habla? Pues que precisamente José Hernández tenía la creencia de que era posible y de que él iba a ser astronauta. Para muchos, al tercer intento, decimos, ay no, ya, qué difícil. Yo te comparto esta historia porque me parece una historia maravillosa de alguien a quien sus papás, por supuesto, le transmitieron que podía y que él creyó que podía. Y eso es la parte fundamental de nuestras creencias. Aprendamos todas y todos a romper con nuestras creencias limitantes y a fortalecer y a fomentar nuestras creencias potenciadoras o fortalecedoras. Pues muy bien, muchísimas gracias. Hasta aquí me quedo. Si tienen alguna pregunta por aquí, me quedo un ratito para contestarla. Muchísimas gracias, Saray. Muchas gracias, Lynn. Muy interesante el contenido que nos compartes con tu charla. Me voy a permitir resaltar unos puntos que se me hicieron muy interesantes. Y si alguien quisiera hacerle una pregunta o hacer un comentario a nuestra invitada, lo pueden hacer ya sea levantando su mano o bien por medio de nuestro chat. ¿Les parece? Algo que nos impacta sobre todo es que comienzas con una frase muy fuerte que dice somos lo que pensamos. Y nos haces un interrogante respecto a cuál ha sido la creencia que más ha gobernado nuestra vida. Y wow, particularmente me dejaste pensando en tantas ideas que he escuchado desde casa y dije, chino, a mis 30 y tantos, ¿no? A mis 33 todavía me siguen gobernando, pero también hay algunas otras que quiero romper. También nos mencionabas, ¿no? Esta idea de que las creencias cuando se instalan en nuestra cabeza no las vamos a razonar y por lo tanto los volvemos un argumento de verdad, ¿no? Y pactas con una frase que dice que lo que creemos es lo que creamos. Y eso entonces nos abre un abanico para cuestionarnos realmente que pues todo el tiempo siempre estamos generando una realidad que tal vez no es la que realmente está ocurriendo, pero que las personas asumen a que es verdadera. Aquí en el chat, Stephanie, bueno, Jocelyn nos dice que todo bien, Stephanie Orozco nos dice si las creencias pueden asimilarse a la ley de la atracción. Un poco sí y un poco no. ¿Por qué? Porque la ley de la atracción se basa mucho más como en que si lo pienso y lo pienso y lo pienso, entonces lo voy a generar, ¿no? Y las creencias es, si lo creo, entonces voy a poder crearlo, pero crearlo, es mi responsabilidad crearlo, no de alguien más que por toque divino, ¿no? Me lo dé, sino que yo lo vaya creando.
creer que puedo hacerlo, ¿no? Y como dice esta frase, o sea, si lo crees, lo creas, es porque entonces tú vas a crear acciones suficientes para que eso se genere, para que el resultado que tú esperas se genere. Eso es súper importante. Y en ese aspecto, la parte de la ley de la atracción, pues muchas veces es como que si yo lo creo con firme convicción, lo voy a obtener. Y no necesariamente, ¿no? Acá sí hay que echarle mano, ¿no? O sea, hay que ponernos a trabajar un poquito para poder generar las posibilidades y por lo tanto llevar a cabo acciones, que es un plan de acción que se hace y poder lograr mi objetivo o mi meta. Gracias, Lynn. Mira, también tenemos aquí otra pregunta de Liliana y Ulises levantó su mano. Ulises, si me permites, leo la pregunta y ahorita te cedo la palabra. Liliana nos pregunta, Lynn, ¿cómo podemos saber cuáles son las creencias limitantes que tenemos? Muchísimas gracias, Liliana, por esta pregunta. Miren, principalmente, yo les decía, es preguntarme qué resultados estoy obteniendo, ¿no? O sea, preguntarte en los diferentes ámbitos de tu vida. Tenemos varios ámbitos, está el ámbito económico, está el ámbito de salud, está el ámbito personal, está el ámbito de pareja, está el ámbito de, no sé, físico, por ejemplo, de mi aspecto físico, está el ámbito de los resultados en mi escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno, hay muchísimos ámbitos que podríamos enumerar. Entonces, es preguntarte en qué ámbito de mi vida no estoy obteniendo lo que quisiera, no me estoy sintiendo a gusto. Entonces, con base en eso, tú puedes decir, ah, bueno, pues no sé, en el ámbito profesional siento que no estoy creciendo, siento que no me dan el puesto que yo quisiera, ¿no? Siento que no me aumentan, o no siento, me doy cuenta que no me aumentan mi salario y eso no me gusta, ¿no? Ok. Una vez que sé que eso no me gusta, que ese resultado que estoy obteniendo no me gusta, entonces es importante que me pregunte mucho qué estoy creyendo, qué me digo acerca de eso, ¿no? Yo te decía hace ratito, si yo creo que mi matrimonio apesta, por ejemplo, y los resultados de mi pareja, en mi relación de pareja son, ay, qué horror, o sea, cada vez que llego a la casa lo veo, ¿no? O cada vez que me despierto, sigue aquí en la cama a un lado, ¿no? O nada más lo escucho o la escucho y, uy, o sea, se me retuerce el hígado. Entonces tú ahí puedes estar viendo que hay resultados que no te gustan. Es muy importante que te preguntes entonces, bueno, ¿qué estoy haciendo yo, ¿no? Por un lado, y por otro, ¿qué estoy pensando acerca de mi pareja? ¿Qué creo de mi pareja? Si yo creo que guácala este hombre, que espantoso, o todos los hombres son infieles, o todos los hombres son espantosos, ¿no? O qué sé yo, lo que tú te estás diciendo acerca de esa persona o de esa situación que te está pasando, esa va a ser la creencia limitante. Y entonces es ahí donde es importante cambiarla y poder modificarla por otra creencia que me permita modificar el resultado. Que también es muy importante en esto, que mi creencia nueva esté en positivo, por supuesto. O sea, no en negativo. En negativo las creencias se vuelven limitantes. Entonces, que mi creencia nueva se vuelva positiva. Eso es fundamental. Que esté en positivo y que entonces eso me ayude a poder sentirme mucho más empoderada para cambiar la situación. Pero nuevamente, súper importante es qué resultados estoy teniendo y qué cosas me estoy diciendo. Por ejemplo, viene otro ejemplo para que lo podamos ver en otro ámbito. Cuando yo me puedo decir cosas como, hay quienes nacen con estrella y hay quienes nacen estrellados. Yo voy a pensar y actuar con base en eso. Y voy a decir, uy, sí, pues mira, pues la gente que la tiene bien fácil, pues nació con dinero, ¿no? Sus papás tenían dinero, pues por eso él es exitoso, sí, pues, ¿no? Y no necesariamente. Hay mucha gente que tal vez no tiene dinero, pero que se pone a trabajar y hace cosas y logra muy buenos resultados. Entonces, si yo creo que hay quienes nacen con estrella y hay quienes nacen estrellados, pues voy a actuar con base en eso y siempre me voy a estar limitando en no poder crecer, por ejemplo, económicamente, ¿no? Lilian, espero haber contestado tú. Gracias. Sí, gracias, Lynn. También mira en el chat, Ismael le dice que le encantó la conferencia. Gracias, Ismael. Diana Andrade también nos comparte. Yo me he dado cuenta de que tengo muchas creencias limitantes y ahora que tengo hijos me siento responsable de las creencias que estoy depositando en ellos, ¿no? Vamos primero con Ulises, ¿te parece? Porque ya había levantado la mano y ahorita doy lectura a la pregunta de Alex. Gracias, Lynn. Claro que sí. Ulises, adelante, por favor. Muchas gracias, maestra. Bueno, yo tengo dos dudas. La primera es,
creo que ya me la aclaró, me respondió en la pregunta pasada, pero me gustaría que la dejara un poquito más clara. ¿Se modifica la creencia o se borra completamente y se sustituye por otra? Es decir, tengo una creencia limitante y debo empezar de poco a poco para, si bien no cambiarla, modificarla y que ya no sea limitante, o de plano tengo que borrarla totalmente y plantearme otra. Y la segunda es, ¿cómo se debe hacer esto? Ya más específicamente, ¿se debe pensar solamente? ¿Se debe decir al espejo? Hay diferentes técnicas para. Bueno, esas son mis preguntas. Súper, muchísimas gracias, Ulises. Sí, mira, más que borrarla por completo, así como si fuéramos computadora, no la vamos a poder borrar, ¿no? Del todo, porque a final de cuentas vamos a tener consciente que en algún momento creí eso, pero sí la podemos modificar. Ujú. Es decir, sí la puedo modificar a empezar a hablarme de manera distinta. Algo que es súper importante es que no porque yo lo diga una vez va a cambiarse o a modificarse. Esto es como ejercicio, o sea, es como el ejercicio, porque los pensamientos que tienen que ver con mis creencias se generan de manera automática. O sea, y muchas veces ni cuenta me doy. Tenemos de 50,000 a 70,000 pensamientos en nuestra cabeza diarios, ¿no? Este diálogo interno que te decía, que ni detectamos, o sea, nos pasan por la cabeza montones. Entonces, muchas veces no es tan fácil identificar algunas creencias. Y en este sentido es, bueno, habrá algunas de las que me dé cuenta y cuando me doy cuenta es modificarla. Por eso te decía, modificar de lo que me estoy diciendo en esta creencia a modificarlo en positivo, a otra cosa que me puedo decir. Un ejemplo de lo que, por ejemplo, yo te puedo decir, cuando yo me decía hace muchos años que me equivocaba en algo, yo decía, ay, qué tonta soy, ¿no? Qué tonta, o sea, ¿cómo me equivoqué? Y tú puedes decir, oye, bueno, pero eso, pues, ¿qué creencia tiene, no? Cuando yo me digo qué tonta, prácticamente me estoy limitando porque me estoy creyendo con menos capacidad. Pero un punto fundamental atrás de esta creencia es que de qué tonta, no solamente es la creencia de qué tonta, sino es la creencia de no me puedo equivocar o está mal equivocarse. Ujú. Porque me han enseñado durante muchos años que equivocarse está mal. ¿Cómo nos han enseñado esto? No nada más a mí, ¿no? Nos han enseñado esto durante muchos años en nuestra sociedad a que si sacas mala calificación eres tonto, ¿no? Si no estudiaste una carrera eres tonto, si no, si te equivocas, todo el salón te hace, "Buh", ¿no? Qué tonto. O sea, es socialmente como se nos enseña y se nos va repitiendo. Pero entonces, en realidad la creencia atrás es que prácticamente equivocarse es malo, porque en nuestra sociedad se ha fomentado eso. Mientras que en otras sociedades, al revés, te dicen equivócate, porque así aprendes cómo no equivocarte, ¿no? Cómo no hacerlo y cómo sí hacerlo. Entonces, eso es muy importante. Y te decía, mucho es cambiarlo a positivo, tal cual, borrarla al 100% no, aunque sí disminuye muchísimo el que creas en eso. O sea, sí vas a disminuir muchísimo y prácticamente después ya ni te acuerdas de que alguna vez estuvo por ahí instalada esa creencia en ti. ¿Y cómo identificarlos? Hay varias técnicas para poder identificar las creencias. Una de ellas, yo te decía, es preguntarte mucho esto de qué resultados estoy obteniendo. Otra es precisamente con preguntas poderosas que requeriría que hiciéramos otro Facebook Live, ¿no? Digo Facebook Live, otra conferencia para poder hablar de eso. Es decir, eh, tú vas haciendo con programación neurolingüística y con la técnica de preguntas poderosas, le vas haciendo preguntas a la persona, diferentes preguntas para que la persona vaya generando conciencia. Pero son muchas preguntas que tú le vas haciendo para que vaya generando conciencia y pueda llegar entonces a esa creencia que no ha identificado, ¿no? Porque tú muchas veces, tú puedes decir, bueno, es que sí, no estoy obteniendo los resultados, pero pues no logro identificar en qué creo, ¿no? Lo que te decía yo ahorita. Yo antes nada más creía era que tonta, pero no identificaba qué había atrás de esta creencia de que tonta, ¿no? Cada vez que me equivocaba. Entonces, mucho es también a través de varias preguntas, de preguntas poderosas, que se puede llegar a poder identificar la creencia que estaba inconsciente, pero que estaba gobernando en muchos aspectos mi vida. Creo que sí te contesté todas, Ulises, si no, dime, por favor. Suponemos que sí. Creo que sí. De hecho, mira que... Sí, sí, gracias. Ok. Ok, creo que esta respuesta que nos das, Lynn, también responde a la pregunta de Alex. Él también cuestionaba aquí en el chat
si existen algunas técnicas o herramientas específicas para cambiar estas creencias limitantes cuando son muy arraigadas. Entonces, me voy a permitir leer la siguiente pregunta de Joana. Ella nos dice, si una persona pertenece a una cultura donde le inculquen diferentes creencias limitantes, ¿podría hacer un cambio para beneficiarse o la familia en cierta parte afecta o influye en el desarrollo de la persona? Y también hay una felicitación por parte del jefe Madrigal, en donde dice, felicidades, es un gusto escuchar y aprender de tus experiencias y conocimientos. Gracias, Lynn. Gracias, jefe. Ok, muchísimas gracias, gracias. Les voy comentando. Bueno, me regreso un poquito sí a la pregunta de Alejandro para mencionar algunas técnicas y que tal vez puedan encontrar también en Internet, ¿no? O sea, afortunadamente Internet ya es una maravilla llena de información, nada más ve a fuentes que sean fidedignas, ¿no? No a vago.com y cosas así, porque pues, no te van a ayudar para nada, ¿no? Pero hay varias técnicas que puedes o herramientas de coaching que puedes utilizar para esto. Una de ellas es la rueda de vida y seguramente encontrarás ahí en internet algunas preguntas que ya están como, pues tal vez trabajadas, ¿no? Para que puedas identificar. Y en la rueda de vida es una muy buena herramienta porque evalúas diferentes aspectos de tu vida. También puedes encontrar algunos ejercicios que se hacen como lo que creía cuando era niño, lo que creía acerca de este tema cuando era adolescente y lo que creo ahora cuando soy adulto. Y vas a darte cuenta cómo se modifica la creencia. Entonces ahí puedes hacer este tipo de ejercicios, lo que creía cuando era niño, ¿no? Más adelante y demás. Entonces hay diferentes herramientas de coaching que puedes encontrar en internet para eso. Y sí, la cultura influye muchísimo, ¿no? Hay una creencia que pues a mí la verdad me da tristeza esa creencia porque la veo en mi familia, la veo en mis amistades, la veo en mis conocidos y es la creencia cultural que tenemos del que no tranza, no avanza. Esa creencia nos ha generado muchos conflictos como sociedad, ¿no? Porque pues si no transo, no avanzo. Y desafortunadamente esa creencia está muy inculcada en nuestra cultura. Y sí, nuestra familia influye, ¿no? Influye las personas con las que me relaciono e influyen también, pues por supuesto, mi cultura en general, mi contexto, ¿no? O sea, la escuela en donde estoy, etcétera. Entonces, sí, y va a influir muchísimo dependiendo de la cultura en la que estemos. Yo te decía hace ratito el ejemplo de si nadamos después de comer, pues nos va a dar indigestión y pues en otras culturas no se cree eso, ¿no? Va a influir tanto que, por ejemplo, también en nuestra cultura está muy marcado que las mujeres se quedan en casa y que los hombres pueden trabajar y que la mujer tiene que hacer las tareas de lavar los trastes y demás cosas, ¿no? Y entonces, debido a esa creencia que tenemos mucho en nuestra sociedad, pues entonces muchas veces la mujer solamente hace estas actividades y el hombre pues hace lo de proveer. Por ejemplo, una creencia muy pesada para los hombres, de hecho, mucha gente que va a terapia, la comparten, muchos hombres comparten, es que tengo que ser el proveedor de mi casa, yo tengo que llevar el dinero, yo tengo que, y cuando no tienen trabajo o les está costando mucho trabajo poder solventar económicamente un hogar por una creencia que tenemos desde generaciones atrás por cultura, entonces se sienten súper mal, y viene un peso muy fuerte y una angustia y una ansiedad de cómo voy a proveer a mi familia, ¿no? Por esa creencia. Entonces, si se rompiera con esa creencia familiarmente hablando, bueno, pues tanto tú como yo podemos proveer, ¿no? Y no pasa nada. O sea, no eres menos hombre por eso. Pero como muchas veces se instaló durante generaciones, se ha heredado esa creencia, entonces actuamos con base en esa creencia. Sí, así es. Influye muchísimo, Joana, en nuestra cultura. Gracias. También la maestra Silvia nos pone gracias por los tips y cambiar las creencias en México es todo un reto, ¿no? Claro que sí lo es. ¿No? Jime Valverde nos coloca aquí, Lynn, gracias por toda esta experiencia y conocimientos porque es base de nuestros comportamientos. ¿Nos podrías recomendar libros u otra fuente acerca del tema de las creencias, por favor? Claro que sí. De hecho, hay un libro muy bueno. Hay un video que es buenísimo, que seguramente te pueden ayudar un poco a cuestionarte cosas, que se llama Te atreves a soñar y lo encuentras en YouTube. Seguramente algunas o algunos de ustedes lo han visto. Hay otro libro que se llama Creencias con PNL. O sea, prácticamente se llama así, Cambiar creencias con PNL. Y en ese libro, pues te van dando diferentes ejercicios para poder identificar tus propias creencias y hacer cambios. Y hay otro libro con el mismo título
video de YouTube de Te Atreves a Soñar, el libro tal cual se llama Te Atreves a Soñar, y va trabajando tus metas, porque es de coaching, pero también va trabajando tus creencias, o sea, que cuestiones tus creencias para poder ir dándote cuenta de cuáles tienes y poder lograr tus metas, porque nuestras creencias influyen en que no logremos nuestros objetivos y nuestras metas, ¿no? O sea, prácticamente van haciendo que yo me limite y que entonces no logre las cosas. Por ejemplo, creer que si yo me voy a vivir a otro país, hijo, mi mamá va a estar muy triste y se va a poner muy mal y bla, 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 y por eso no me voy y limito mis propias metas. Y a lo mejor tengo muchísimas ganas de irme a vivir, no sé, a Canadá, a Europa, lo que quieras, ¿no? Pero no me voy porque creo que mi mamá se va a poner muy mal. Pero creo, y en realidad se va a poner muy mal, o solamente lo creo, ¿no? Y como lo creo, lo actúo y entonces no me voy y no hago nada. Entonces, ese otro libro también les puede servir. Gracias, Lynn. Joana García nos da las gracias, excelente conferencia. Mayra Bárcenas te comenta, gracias, le gustó mucho la conferencia. Y Diana Andrade nos pregunta si nos puedes compartir tus datos para que te sigan, que muchísimas gracias por la charla, que estuvo muy padre. Entonces, Lynn, por favor. Claro que sí, muchísimas gracias. De hecho, se los voy a escribir aquí. Como tal, la empresa, que es una empresa familiar que tengo, se llama Cidea. Ahí nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, ¿no? En Twitter, en las redes sociales, en YouTube. Y pues ahí también les dejo el teléfono, mi celular. 722 449, sí, ahí se los dejo, mi WhatsApp, ahí me pueden escribir también cualquier duda, cualquier cosa. Y cada jueves también damos Facebook Live, por eso hace rato dije el Facebook Live. Damos Facebook Live de diferentes temas que pueden ser de tu interés y si gustas ahí le das seguirnos en Cidea y ahí los puedes ver. Muchísimas gracias, Lynn. Chicos, compañeros, amigos, ¿alguna otra pregunta o comentario que le quieran hacer a nuestra querida Lynn? Aquí Gaviota D nos dice muchas gracias, buen tema. Gracias. Gracias, gracias. Gracias por la disponibilidad y además por la actitud con la que asistió el día de hoy a compartirnos todo esto de parte de Ameyali. Sí. Ok. Yo les quiero pedir dos cosas. Primero, les voy a compartir por el chat un enlace. Nos gustaría conocer su opinión y también tener un registro de esta sesión, dado que, bueno, Zoom no nos permite generar como un histórico de los participantes. Y también, mira, Liliana nos hace otra pregunta, Lynn. ¿Puede una persona hacernos tener creencias negativas de nosotros mismos? Sí, 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 por supuesto. Principalmente vamos obteniendo las creencias de nuestros padres. Y no es que sean buenos o malos, aprendieron a creer esas cosas y por lo tanto no las pueden transmitir. Y también con algunas amistades, con algunas relaciones de pareja, es posible que yo le dé, pero ahí viene un punto súper importante, Liliana, que yo le dé el poder. Es decir, es como, esta es mi felicidad y yo te la doy y te la pongo en las manos y te digo qué hacer con ella y tú decides qué hacer con mi felicidad. Entonces, sí, puede, de tanto estarme diciendo cosas negativas, ¿no? O creencias negativas, yo las puedo introyectar, sí, por supuesto, pero nuevamente porque yo le doy el poder de hacerlo. Entonces, ahí es muy importante que también te cuestiones eso. Cuando somos niños, pues por supuesto que les damos el poder a nuestros padres porque son nuestros referentes, ¿no? Y por supuesto que a nuestros tíos y a nuestros abuelos y demás. ¿Por qué? Porque son parte de los que nos enseñan cómo vivir, que nos enseñan en qué creer, que nos enseñan, pues nos ayudan a construir nuestra personalidad. Pero ya cuando somos adultos, de nosotros depende si le seguimos dando el poder a las diferentes personas de hacerme creer que no soy inteligente, ¿no? Que no soy guapa o guapo, ¿no? Que tal vez no soy bueno en algo. Entonces eso es súper importante. Si yo decido darle el poder, lo voy a creer, por supuesto. Muy bien, Lynn. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Creo que no. Creo que no. Bueno, les quiero pedir, por favor, si me regalan me comparten un momento su pantalla. Liliana nos responde que muchas gracias, pues quisiéramos tomar la emblemática fotografía de la participación, previo, Lynn, a hacerte entrega de un reconocimiento a nombre de nuestra encargada del despacho de la dirección. Entonces, ¿les parece si tomamos una capturita? Con la intención también, pues, de guardar esta charla en el baúl de los recuerdos, ¿sí? Entonces, chicos, si gustan, por favor, aperturar su cámara, son solo unos segunditos, sonríen todos. Si no puedes abrir tu cámara, no te preocupes, tú sonríe a la distancia, ¿no? Es increíble siempre vernos. Conta Raúl, bienvenido, maestra Briseida, qué gusta verla.
Hola, hola, hola a todos, chicos, qué gusto verlos. Entonces sonrían, aunque tu cámara está apagada, sonrían, ¿va? Voy a hacer 3 capturas, corre la primera. 1, 2, 3. Permítanme, por favor, voy por la segunda. Así, así, no se muevan, todos están guapísimos, por favor, un momento. Permítanme, voy por la siguiente, sonrían, sonrían. Maestra Andy, qué gusto verla, gracias por acompañarnos. Permítanme. Hola, Gaby, Di, un gusto. San, qué gusto verla. Sonrían, sonrían. 1, 2, 3, voy por la última. Y genial. Muy bien, ahora sí, me permite compartir pantalla. Lynn, como siempre, un placer. Y Muchas pues, gracias. queremos hacer entrega de este reconocimiento de manera virtual. En un momento te lo hago llegar por tu correo. Y lo leo, dice así: Universidad Autónoma del Estado de México, Centro Universitario Guaene-Catepec, otorga la presente constancia a la licenciada Evelyn Yadira Gutiérrez García, socia fundadora de CIDEA y coordinadora de Psicología Capacitación, por su valiosa participación en la conferencia Transformarse o Morir, Rompimiento de Creencias, la cual impartió durante la Semana Académica Multidisciplinaria 2020, llevada a cabo de manera virtual para la comunidad universitaria de nuestro centro universitario. Lo firma el 10 de noviembre del 2020 la doctora en Derecho Alma Galinda Carvajal, encargada del despacho de la dirección del Centro Universitario UAM-Ecatepec. Lynn, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ha sido un gusto. Un fuerte abrazo a todas y a todos. Me da muchísimo gusto poder haber compartido un poco de lo que sé y siempre, como les digo, yo aprendo y me voy con una sonrisa muy grande. Me encanta que me pregunten, ¿no? Me voy con una sonrisa muy grande. Muchísimas gracias por compartir sus preguntas. Beto, un fuerte abrazo. También Sil por ahí y Saraí también. Muchísimas, muchísimas gracias. A todas y a todos un abrazo virtual desde acá. Y muchísimas gracias, Lynn. Gracias por conectar. Maestra Andrea, gracias por compartir de nuevo el link. Ojalá lo puedan responder, chicos. Sean o no parte de nuestra comunidad universitaria, ahí hay un espacio para también escuchar sus comentarios. Y Lynn, muchísimas, muchísimas gracias por esta participación y ojalá sigamos compartiendo espacio y que tú sigas compartiendo con nosotros lo que sabes y tu experiencia. Muchísimas gracias. Gracias, con todo gusto. Bye. Bye. Si se gustan desconectar, chicos, a la orden. Y sigan participando de todas las actividades que se han planificado. Muchísimas gracias. Bye, hasta luego. No me quiero ir, señor staff. Saludos. Saludos a Carlos, Araí. Muchísimas gracias. También le tocó participar en otra actividad, ¿tú crees?